Es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida con mucho gusto a Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Horacio Esquivel, catedrático también de la máxima casa de estudios. Arturo, Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pues, Arturo, profesor Arturo Huerta, es reiterar este asunto. A mí lo que me llama la atención es cuando un gobierno como el actual ya en el papel está viendo que va a gastar mucho más de lo que va a ingresar, pues eso es un error de cálculo, digo, de cuando tendría que tener las finanzas perfectamente controladas. O sea, se le está saliendo de control este asunto, saber que va a gastar más de lo que va a ingresar. Mira, Alberto, la cuestión es de que la economía son tres sectores: sector público, sector privado y sector externo. Entonces, las finanzas públicas no necesitan estar equilibradas. Ese es un principio neoliberal, que colocan al gobierno igual que una familia, igual que una empresa. Los gastos de una familia dependen de sus ingresos. Los gastos e inversión de una empresa también dependen de sus ingresos. Pero un gobierno no tiene sus ingresos tributarios. Un ingreso soberano puede financiarse, puede gastar más allá de sus ingresos en la perspectiva de impulsar la actividad económica. Si caen las exportaciones, si tienes un déficit de sector externo, donde las importaciones son mayores que las exportaciones, y eso te frena en la actividad económica, las importaciones desplazan a la producción nacional, afectan a las empresas y la creación de empleo, el gobierno debe gastar más de lo que recauda justo para impulsar la sustitución de importaciones, para impulsar la dinámica económica y evitar que ese déficit de comercio exterior te frene la actividad económica. En un contexto donde disminuye el consumo y la inversión privada, el gobierno debe gastar más para reactivar la economía, porque en un contexto de caída de consumo y la inversión privada te frena la actividad económica. En un contexto de déficit de comercio exterior te frena la actividad económica. Entonces el gobierno perfectamente puede gastar más de sus ingresos justo en la perspectiva de reactivar la economía, y al reactivar la economía va a incrementar la recaudación tributaria y por lo tanto incrementa sus ingresos para poder pagar la deuda que haya emitido. O sea, no hay ningún problema. Es decir, el gobierno no puede ser colocado igual que una empresa o un individuo, como lo ha colocado el enfoque neoliberal, llevarlo a trabajar con la autoridad fiscal. No, un gobierno debe trabajar en torno a impulsar la dinámica económica, impulsar la dinámica productiva, la creación de empleo, y repito, y al recaudar más para poder pagar ese mayor gasto que haya. Y digamos que este gobierno así lo está viendo, o sea, ese dinero en el que se va a endeudar va a ser para impulsar la productividad del país. Horacio Esquivel. Buenas tardes y buenas tardes al doctor Arturo. Pues mira, el gasto neto programado para este año es de más de 9 billones, se incrementa 4.3% respecto al año pasado, pero los requerimientos financieros del sector público, que es de lo que estamos hablando, se incrementan o pasan de 3.9 a 5.4% del PIB. Otro dato que yo quería señalar era, se rompe con un cierto, ya lo dijo el doctor, ¿no? Con una tradición que obedece a otra escuela de pensamiento, donde el déficit primario, pues este año va a ser de menos 1.2. Esto es los ingresos menos los egresos antes de pagar los intereses de la deuda. Y los requerimientos, no los requerimientos, sino el costo financiero de la deuda para este año se va a 1.2 billones de pesos, que representa el 14% del gasto total. Entonces aquí lo que tenemos es que ¿a dónde se va el recurso principalmente? Pues mira, el de los rubros que más incrementan es el costo financiero, que se aumentó 14% del gasto total, es lo que representa ahorita para el siguiente ejercicio, pues, y esto representa 3.7% del PIB. Entonces, este costo financiero es lo que está calando fuerte en el presupuesto que se tiene para el año entrante. Por poner un dato, la tasa de interés de referencia que pone Banco de México, que está en 11.25,
es la que está presionando al alza el costo financiero de la deuda que tiene que pagar el gobierno federal. Entonces, si estuviéramos como ejemplo nada más, si estuviéramos en el caso del 2022, estaría pagando más o menos la mitad, 631,000 millones, que es prácticamente la mitad de lo que va a pagar por costo financiero el gobierno federal. Entonces, esto te aliviaría mucho o prácticamente te saldría positivo el balance primario, que creo que es ahí un elemento o un criterio de los más importantes para evaluar cómo va el gasto del gobierno federal, ¿no? Contar el gasto primario, que ahí pues sí hay una vieja tradición donde se busca que sea superavitario el primario para llegar ya al déficit fiscal neto, pues con un déficit mucho menor al que se está programando, que es de 5.4. Alberto. A ver, ¿cómo poder explicar esto, doctor Arturo Huerta? El costo financiero, o sea, el 14% del presupuesto, pues es alto. ¿De un costo financiero de qué? ¿Qué es lo que debe México? Bueno, primero también saludos a Horacio Esquivel. La cuestión es de que el momento en el cual el gobierno no se financia con su moneda, por la autonomía del Banco Central, cuando cae en déficit fiscal, gasta más allá de sus ingresos, recurre a deuda. Y el problema es que al no gastar en favor del crecimiento económico, pues lógico, no pasas a incrementar la recaudación tributaria para poder pagar la deuda. Entonces la deuda va creciendo, deuda para pagar deuda. Y luego si a eso le sumas el aumento de la tasa de interés que se ha venido dando a raíz de la inflación, te incrementa tremendamente el costo del servicio de la deuda. O sea, como ya dijo Horacio, representa el 14% del gasto programado para el 2024. Y en cambio la inversión va a ser 3%, la inversión va a ser 3% del PIB, y de hecho se va más a costo del servicio de la deuda con respecto a lo que el gobierno va a invertir el próximo año. Entonces, al no estar invirtiendo, justo por tratar de mantener un bajo balance primario, que es el que estudia el pago del servicio de la deuda, que va a ser 1.2 para el 2024, entonces no gasta lo suficiente para reactivar la economía y justo para incrementar ingresos para poder pagar la deuda y disminuirla, ¿no? Entonces hemos caído en un círculo vicioso donde el menor crecimiento económico implica menor recaudación, y luego le aumentas la tasa de interés, te aumenta el costo del servicio de la deuda, y entonces de ahí que la deuda en el 2024 va a ser 5.6% superior a la que el gobierno recibió a fines del 2018, ¿no? Entonces el Banco de México no debe tener esa alta tasa de interés, que quien se beneficia es la banca, a costa de sobreendeudar al gobierno y a las propias empresas y familias que están sobreendeudadas. Entonces, para poder pagar deuda, se disminuye gasto e inversión, tanto del sector público como del sector privado, y esto te frena la actividad económica. Y en esa situación hemos estado en los últimos años. Porque no estamos creciendo, la inflación pues no baja, nuestra tasa de interés está en 11.25, mientras que en Estados Unidos está del 5.25 al 5.50. Horacio, entonces, ¿se están manejando mal las finanzas? ¿Hay preocupación o es lo normal y no esperamos un descalabro? Bueno, preocupados estamos, porque un déficit, o como le llaman técnicamente, requerimientos financieros del sector público, que es el déficit fiscal, que se proyecta de 5.4%, es un déficit muy alto. Recuerda pues a épocas ya muy pasadas, ¿verdad?, de los años 80. Entonces sí, por ese lado es preocupante, pero yo creo que la clave aquí, como ya también lo explicaba el doctor Arturo, está en el costo financiero de la deuda por esta tasa tan alta que tenemos. Aquí, pues habría varias formas de resolver el problema. Una sería gastar menos, ¿verdad?, porque es lo que tiene en manos el gobierno. La otra, que es una reforma fiscal, pues es inviable. Una reforma fiscal se tendría que haber hecho en los primeros 3 años de gobierno. El aumentar precios y tarifas del sector público, como son electricidad o gasolina,
pues tampoco es viable porque sería muy impopular, sobre todo en el año que vamos a vivir. Aumentar el IVA tampoco es viable por la misma razón. Y la otra, que no depende del gobierno, porque depende del Banco Central, que es bajar la tasa de referencia de 11.25, bajarla, pero no lo va a hacer tampoco porque pues, tiene esta visión ortodoxa donde se va muy en línea con lo que hace la Fed en Estados Unidos y pues allá está en 5.25, aquí está en 11.25. Bajar la tasa lo tendría que hacer primero rápido para que este déficit primario se solucionara al reducir el costo financiero de la deuda, pero pues sabemos que no lo va a hacer el Banco Central. Y la otra es que al hacerlo, pues en una semana yo creo que tendrías el tipo de cambio de 19 pesos por dólar o algo así, entonces ahí tendríamos que analizar otro problema, ¿verdad? Entonces son las posibles opciones que tiene, que no son muchas, pero algunas de ellas, como ya dijimos, son inviables. Y la otra, que es reducir un poco el gasto, pues tampoco va a hacerlo porque es un año importante y tiene estos compromisos que terminar, las grandes obras que están por concluir. Y además hay que decirlo, y no lo se ha mencionado, el pago de las pensiones no contributivas, como son las principalmente adulto mayor, los programas sociales, que aumentan 25% en el caso de adulto mayor. Entonces, es otro tema que también se tiene que considerar, porque del año pasado estábamos hablando de 335,000 millones de pesos, va a aumentar a 465,000 millones de pesos el gasto en adulto mayor, que es un programa social de estas pensiones no contributivas. Además de los otros programas sociales que se tienen, que son más de 20 y tantos, casi 30 programas, se va casi a 700,000 millones de pesos. Sigue estando muy por abajo del costo financiero, que era lo que habíamos platicado, Exactamente. Alberto. Y para sostener estos programas sociales, doctor Arturo Huerta, pues habría que equilibrarlo con incentivos a la productividad, pero esto no se ha hecho y entonces es gastar. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Arturo Huerta, Horacio Esquivel. Regresamos con este tema, cómo soportar esos apoyos tan legítimos, tan viables a los adultos mayores, pero ¿cómo hacerlo? Regresamos en 2 minutos. Vamos a la siguiente información, Arturo, Horacio. A pesar del optimismo de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto de egresos dejará al país endeudado y con recortes en áreas como el sector salud. Así lo señala el consultor financiero Mario Di Costanzo en entrevista aquí con Mega Noticias. El déficit que va a tener el gobierno el próximo año es el más alto desde 1988, que vamos a gastar mucho más de lo que vamos a ingresar. El endeudamiento, porque es deuda, va a ser de 1.6 billones de pesos, que es el equivalente casi al 5% del Producto Interno Bruto. En la Secretaría de Salud hay una reducción muy importante en su presupuesto, de poco más de 100,000 millones de pesos. El gasto que están reportando para medicinas es de alrededor de 125,000, 127,000 millones. Entonces, Arturo Huerta, este déficit que está estableciendo el gobierno federal para el presupuesto del año entrante no lo veíamos desde 1988. En 1988 habíamos pasado al presidente Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid. Es una época que recordamos, los que no sabemos mucho de finanzas, de endeudarse, teníamos Cantarell, petróleo, vamos a ser millonarios como los árabes, pero el país pues no crecía. Y nos endeudábamos y era la famosa frase de la izquierda que decía es que es la deuda eterna. México no puede pagar la deuda porque debemos muchos millones. ¿Cómo nos encontramos actualmente? 1988 a este presupuesto del 2024, Arturo Huerta. Mira, en la década de los 80, efectivamente, a raíz de la crisis de deuda del 82, hubo un contexto de devaluación, un contexto de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que en el 81 llegó a 19%, 20%, imagínate la tasa de interés que actualmente Estados Unidos la tiene 5.5, llegó a 20% en el 81, y eso, lógico, incrementó la deuda de todos los países endeudados de América Latina y llevó a la crisis de deuda de toda América Latina en los 80. Entonces México tuvo que devaluar, aumentar la tasa de interés,
y tuvimos superávit primario a partir del 83, donde el gobierno gastaba menos de lo que recaudaba, excluyendo el pago del servicio a la deuda. Incluyendo el pago del servicio a la deuda, el déficit se disparó hasta 19% del PIB en el 87-88, ¿no? Entonces, lo que hizo Salinas de Gortari cuando llegó al gobierno fue vender empresas públicas para pagar la deuda, sí disminuyó el monto de la deuda, estabilizó el peso con respecto al dólar, si se dejó de devaluar la moneda, eso permitió bajar la inflación, bajó la tasa de interés y se lograron el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Pero a costa de qué? Se pagó deuda con activos. El gobierno tenía más de 2,000 empresas en el 81 y actualmente ¿cuántas empresas tiene? ¿No? Entonces, y ahora efectivamente la deuda está creciendo, pero no a los niveles que teníamos anteriormente. Es decir, la deuda va a estar el próximo año en 48.8% del PIB, mucho menos que la deuda de otros países de América Latina. Y repito, la deuda en sí no es mala. O sea, tú tienes que canalizarla, impulsar la esfera productiva para que te genere ingresos para poder pagar y reducir el monto de la deuda, cosa que no se ha hecho. El problema, Alberto, es que el modelo económico en el cual estamos, de economía abierta, dólar barato, te lleva a menor crecimiento económico junto con la austeridad fiscal, los recortes presupuestales, menor crecimiento económico, y no generas condiciones de pago de la deuda ni por parte del sector público ni por parte del sector privado. Entonces nosotros tendríamos que encaminarnos a una dinámica económica que te genere ingresos suficientes para poder pagar la deuda, donde el ingreso nacional crezca más que la tasa de interés. Y estamos en un contexto, la tasa de interés de referencia está en 11.25, la tasa de interés de la banca te cobra mucho más, en un contexto de la economía solamente ha crecido en este sexenio 0.6% por medio anual. Entonces, es imposible poder pagar la deuda, tanto pública como privada. No por nada estar aumentando la cartera vencida. Y la salida no es disminuir el gasto público, porque al disminuir el gasto público menos vas a crecer, vas a afectar el ingreso de las especies de individuos y nadie va a poder ver incrementados sus ingresos para poder pagar la deuda. Entonces, en esta cuestión que tú planteabas, cómo soportar los apoyos sociales, la cuestión es que vemos la estructura del gasto público para el próximo año. El 67.6% del gasto va a desarrollo social, donde incluye protección social, educación, salud, vivienda, y solamente de pensiones, incluyendo las del Seguro Social, las del ISSSTE, las del Banco de México, la Ciudad Financiera, la Suprema Corte de Justicia, equivalen a 2 billones de pesos, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Que es equivalente a lo que va el presupuesto de desarrollo económico, ¿sí? Porque 22 pesos de cada 100 va a pensiones, y resulta que casi 24 pesos de cada 100 va a desarrollo económico. Pues es inverosímil. Tú debes priorizar desarrollo económico, ¿no? Justo para crear empleos bien remunerados, para incrementar el ingreso de las empresas e individuos y del propio gobierno, y así poder hacer frente al pago de la deuda y generar empleos bien remunerados donde no requieras política social. ¿Por qué hay política social? Porque la gente está desempleada o subempleada y con bajos salarios. Encamina un proyecto de desarrollo generando empleos bien remunerados y se te va a disminuir la política social. Esta política social de gastar y no promover la generación de riqueza, la generación de ingresos frescos, pues ¿a dónde vamos a parar? Llevamos 5 años con esta administración, pero si siguen otros 6, otros 12, otros 18... Pues no, es decir, estamos en una tendencia decreciente de la actividad económica. Antes del 81, decíamos, el PIB per cápita crecía anual, y del 82 al 2000 el PIB per cápita pasó a ser 0.64% promedio anual, y del 2001 al 2021 el Producto Interno Bruto per cápita pasó a ser 0.36% promedio anual, y el Producto Interno Bruto per cápita en este sexenio es negativo, ¿no? Entonces hay que revertir esta situación. ¿Cómo lo ves, Horacio Esquivel? Coincido con el doctor, ya lo dijo, las pensiones, las contributivas y las no contributivas están incrementándose mucho. Es decir, aquellas pensiones por las que uno va haciendo aportaciones a lo largo de su vida profesional, y las otras no contributivas, que son los programas sociales y que se han incrementado mucho. Por ejemplo, en este año
el pago de adulto mayor se incrementa a 25%, pasa de 4,800 pesos bimestrales a 6,000. Entonces, todo esto mete presión. Aquí el problema es que el año entrante, pues ya la libraron, pero a partir de que entre el nuevo gobierno tendrá que ver de dónde va a sacar recursos. Y como ya lo dijo también el doctor, ahorita el porcentaje de la deuda respecto al PIB es del 48%, estaba en 46%, con como se está presupuestando para el año que entra, que sean los requerimientos financieros del sector público del 5.4% del PIB, pues se va a incrementar otra vez a 48.8%, ¿no? Entonces, digamos que todavía está en un nivel manejable, pero yo no apostaría mucho por seguir gastando más cuando los ingresos no crecen, ¿no? Porque tienes esta diferencia entre aumenta el gasto, reduces los ingresos, tienes más deuda, o visto de otra manera, la deuda sería igual a los ingresos que no crecen menos los gastos que están creciendo mucho. Entonces tendrá un reto importante el próximo gobierno y va a tener que ponerse sobre la mesa realmente ahora sí el tema de una reforma fiscal, porque habrá que ver de dónde se van a sacar estos recursos. Entonces, a partir del 2025, cuando se presente en 24, en agosto, el presupuesto del año 25, pues ya tendrá que estarse valorando esta opción porque, insisto, las pensiones son una bomba de tiempo para las finanzas públicas. Y nada más reiterar que pues no contamos con la otra palanca de crecimiento que sería la política monetaria por las razones ya expuestas y donde el Banco de México pues no va a bajar la tasa de interés. Entonces nos vamos a quedar con estos gasto financiero, costo financiero de la deuda que se va a lo que decíamos al inicio, decía yo, 1.2 billones de pesos que representan el 14% del gasto total. Y creo que esa es la clave del tema fiscal del año entrante, Alberto. Y pues bueno, el actual presidente va a quedar muy bien, el villano es el que sigue, incluso si es de su propio partido. Arturo Huerta, Horacio, vamos a hacer esta última pausa de 2 minutos y regresamos con este tema económico, político. A ver cómo lo ven la nueva administración. Regresamos. La mayor presión al gasto no viene... Bloque de este debate en torno al presupuesto del año entrante. El presupuesto 2024 es el menos prudente del actual gobierno. Endeudará al país y la mayor presión es el gasto por el envejecimiento poblacional. Así lo advierte Luis Miguel González, director editorial del Economista, en entrevista aquí con Mega Noticias. Presión al gasto, la mayor no viene de deuda. Tenemos presión de gasto, por ejemplo, por el envejecimiento de la población. 23% del presupuesto va a ir para recursos que tienen que ver con atender a la tercera edad. No me refiero solo a los programas del presidente de adultos mayores. Del presupuesto del IMSS, más de 60% es para el pago de pensiones. No de sus trabajadores, sino de gente como tú o como yo. Ahí está un poco lo que decías, Horacio Esquivel, pero Arturo Huerta, entonces, el gobierno ya sabía que esta carga de las pensiones, y no son de los apoyos sociales, sino de las pensiones, siempre ha sido ya un peso muy fuerte para las finanzas nacionales. Pero en lugar de revertir esto, o cómo lo pudo haber revertido Eduardo Huerta si ya lo sabía, siguió, al contrario, siguió soltando programas sociales, no solamente a los adultos mayores, sino a otros sectores. Y vinieron sus obras faraónicas, que así le llaman, el aeropuerto internacional, el Tren Maya, 500,000 millones de pesos, Dos Bocas, 320,000 millones de pesos. Pues esto es un despilfarro en medio de algo que ya se sabía que tenía cierta delicadeza, ¿no, Arturo Huerta? Mira, la cuestión es de que en todos los años, en las renegociaciones sindicales, en Pemex, en la CFE, en otras empresas, siempre no solamente se pide incremento salarial, sino también incremento a las pensiones, o sea, al fondo de pensiones. El pasivo laboral de Pemex es equivalente al 50% de los activos de Pemex. Igual situación guarda la Comisión Federal de Electricidad. Sus pasivos laborales
por los jubilados equivale al 50% de sus activos. Hay que hacer una reforma al sistema de pensiones en general, incluyendo a las de la Suprema Corte de Justicia, del Banco de México, Nacional Financiera, universidades que tienen reajuste activo en sus pensiones, etcétera, porque están, repito, han descapitalizado Pemex, han sobreendeudado Pemex a la CFE y al propio gobierno. Hay que poner un límite a las pensiones. En España hay un límite de todas las pensiones de 2,000 euros, que es equivalente a los 15 salarios mínimos que había en el país hace 7, 8 años. Entonces, y una cosa que el gobierno no ha querido encarar, porque implica encarar a datos de Pemex, de la CFE, etcétera, ¿no? Pero, repito, ante todo están los intereses de la nación y no tener unos jubilados de primera, como son los jubilados de Pemex, la CFE, la Corte de Justicia, etcétera. Sí. Ahora, la cuestión es de que también cómo se manejan el sistema de fondos de pensiones. La manejan empresas privadas, financieras privadas, que lucran con ello. Y esos fondos de pensión deben ser canalizados a la esfera productiva, a la generación de empleos formales, para que haya mayor número de trabajadores formales sujetos a pensiones, porque el 57% está excluido de prestaciones laborales, de pensiones. Entonces es importante aumentar la oferta de trabajadores para que haya mayores recursos en el fondo de pensiones y así se vaya autofinanciando este sistema. Horacio Esquivel, pues no hubo la intención en esta administración de tratar de limpiar mucho esa situación. Como dice el profesor Arturo Huerta, también hay mucha gente que no recibe pensión. Y hay otras como la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que recibe creo que 200,000 pesos de pensión al mes. O sea, no hubo la voluntad para cambiar esto. Está totalmente distorsionado y creo que el doctor tiene razón. Habría que hacer una reforma profunda. Dudo mucho que lo vayan a hacer, pero sí hay sistemas de pensiones o empresas que tienen pensionados que por un lado gozan de grandes privilegios y otros que apenas tienen lo necesario para subsistir. Sí. También hay que decir que los costos financieros de una empresa como Pemex, que ya no produce, hace un ratito hablaban de petróleo de los años 80, teníamos ese activo, ahorita ya no se tiene, entonces ya no exportamos prácticamente nada. Entonces no tenemos esa fuente de recursos, al contrario, el Pemex es un lastre para la administración pública y tiene que hacer frente a compromisos financieros contraídos durante el sexenio anterior que endrogaron o endeudaron a Pemex en más de 100,000 millones de dólares y que ahora se tienen que pagar. Y esto pues cuesta más que muchas de estas obras que se mencionaban. Entonces ahí yo creo que es un tema a tratar. Yo creo que lo que tendría que hacer la administración entrante, ahora sí poner sobre la mesa esta reforma para obtener, esta reforma fiscal, quiero decir, para que obtenga mayores recursos. Porque reformar el sistema de pensiones lo veo más complicado que hacer una reforma fiscal. Y nada más pondría yo el tema en la mesa de que dependerá mucho de que gane no solo la elección, sino también mayoría en el Congreso para poder llevar a cabo esta reforma fiscal. Pero ¿se atreverán si son del mismo partido del presidente? Yo lo dudo. ¿Y qué va a pasar si 6 años se sigue manejando las finanzas como hasta ahorita, respondiéndole al sector financiero, Arturo Huerta, dejando las tasas de interés? Creo que están calculando la tasa de interés en 9.9 para el año que entra, o sea que no la van a bajar, siguen beneficiando al sector financiero internacional y luego dicen que no son neoliberales, pero pues protegen a los que tienen mucho dinero. En fin, vaya situación que sí nos tiene que poner en atención lo que va a ocurrir en el 2024 y más adelante. Arturo Huerta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Horacio Esquivel, ambos profesores de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Nos vemos próximamente, Arturo, Horacio. Gracias.